a cada uno de ustedes. Bendiciones a todas las iglesias de nuestro Ministerio Internacional La Gracia de Dios en todas partes del mundo y donde quiera que estén. Vamos a estar en este programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios. Mi nombre es Huáscar Sisa y estaré ministrando en esta tarde acerca de la salvación. La salvación, un regalo de Dios. La salvación es algo que se usa mucho para conseguir adeptos, para conseguir seguidores creyentes en las iglesias y se pone como un premio a ganar. Nada más retirado de la verdad, ya que la salvación es por gracia. La salvación viene porque Dios te escogió para darte salvación desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo establece la palabra. La salvación, por ejemplo, que se predica en estos lugares de religiosidad y de tradición, siempre se habla de esa salvación condicional eh, que llega y viene no como ministración de lo que instruye la palabra, puesto que la palabra ministra de manera diferente, Dios no habla de manera diferente acerca de este regalo de Él para los escogidos de Él para salvación. Y hablamos de esa salvación condicional que se expone en las iglesias. Vamos a trabajar en Efesios 2:8, donde el Señor establece por su palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. El Señor hace aclarando para que entendamos que no es por las obras que nosotros podamos hacer, por lo cual la salvación nos alcanza. Nos alcanza porque Dios decidió en el puro afecto de su voluntad darnos esta salvación. Por ejemplo, ¿cómo puede usted nacer de nuevo? Dice, la tradición te dice en esto como respuesta, tiene que leer la Biblia, tiene que orar a Dios para que para que le salve, tiene que pedirle perdón a Dios por su pecado, tiene que asistir a una iglesia y hacerse miembro de ella y practicar sus normas y tradiciones, tiene que ser bautizado en agua por inmersión, tiene que darle su diezmo a Dios, tiene que, si se descarría, volver a reconciliarse para así volver a nacer de nuevo cuantas veces lo necesite. Es un proceso evolucionista. Eso es un evangelio de salvación por medio de las obras. Ese evangelio falso lo que establece es que el hombre muerto en pecado y delito deberá aún estando muerto hacer algo antes para que Dios lo salve. Cuando señalamos esto de que el hombre muerto es porque esa era nuestra condición antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y un muerto, por descripción, no puede hacer absolutamente nada para lograr lo que es la vida eterna, lo que es la salvación. No puede, simplemente no puede. Por lo tanto, tuvo el Señor que trazar su plan de salvación para, por gracia, darnos esa salvación. Esa es la verdad de la palabra. Y todas estas cosas que mencionamos, tiene que leer la Biblia. Sí, usted tiene que leer la Biblia, pero no para lograr salvación. Tiene que orar a Dios para que le salve. Claro, tiene que orar a Dios, pero no para que le salve. Usted tiene que orar a Dios porque usted tiene una relación con su Padre y puede y debe hablar con su Padre cada día que amanece. Debe tener ese vínculo con el Señor hablando. Pero usted va a tener ese vínculo con el Padre porque usted es hijo. Pero ¿cómo usted es hijo? Porque usted fue hecho hijo en Cristo Jesús y ahora esa relación y esa naturaleza que usted tiene, que le ha dado Dios, por gracia, por medio de su Hijo, le hace que usted ahora responda y como hijo quiera hablar con su Padre. Tiene que pedirle perdón a Dios por su pecado todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa, estamos en una naturaleza que transgrede, que aún a veces sin saberlo nosotros estamos faltándole al Señor. Y por eso cada día que amanece es un día de arrepentimiento. Debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Hasta que nosotros estemos, mientras nosotros estemos en este cuerpo en el cual el Señor nos dejó y dijo, ellos
están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quién no está quiénes no son del mundo? Esa nueva creación que nació que nació en usted en Cristo Jesús. Ese nuevo ser espiritual que usted fue dado cuando lo alcanzó la salvación. Ese debe mantener ese vínculo con el Señor cada día. Tiene que asistir a una iglesia y hacerse miembro de ella y practicar sus normas y tradiciones. Usted debe asistir a la iglesia, no debe dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es una petición que Dios le hace y que le recomienda y le exhorta a que no deje de congregarse. Pero esto no para ser salvo, esto usted lo hace porque es salvo. Tiene que ser bautizado en agua por inmersión. Esa es una verdad de Dios. Eso lo estableció nuestro Señor Jesucristo, que fuésemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no para ser salvo. Cuando nosotros decidimos que necesitamos ese bautismo por inmersión, lo hacemos porque ya hemos sido convencidos de quién es nuestro Dios y por cuál nosotros queremos bajar al agua para cumplir con lo que Cristo en sí mismo también hizo. Eso no es una regla para alcanzar salvación, eso lo hacemos porque somos salvos. Dice, tiene que darle sus diezmos a Dios. La verdad es que el diezmo, más que darle a Dios, es entregarle a Dios lo que es suyo, porque cuando nosotros entregamos a Dios lo que es suyo, el Señor no ve como unos buenos ministros, como que estamos siendo buenos mayordomos. Y dice el Señor cuando nos instruye a esto, que lo probemos en esto, porque abrirá ventanas de los cielos y nos bendecirá, no solo por las bendiciones que nos vienen por hacerlo, sino porque es un mandato de Dios y es un acuerdo para con el Señor, de que nosotros sí diezmemos y que también ofrendamos a la iglesia y demos de lo que el Señor nos da, porque hay mucha bendición en eso, pero no para ser salvos, lo hacemos porque, como les dije, ya fuimos hechos salvos en Cristo Jesús. Tiene que, si se descarría, volver a reconciliarse para así volver a nacer de nuevo cuantas veces lo necesite. Nada más mentira que tú te nació una vez y para siempre en Cristo Jesús. Usted puede transgredir, no que puede, es posible que nos despertemos cualquier día y que nos encontremos no honrando al Señor, que nos encontremos faltando y que entremos en una vida de indisciplina, pero nosotros aún estemos haciendo esto, no hemos dejado de ser hijos. No hemos dejado de ser salvos, no hemos dejado de ser esos que el Señor apartó y se regaló a sí mismo cuando nos hizo esa nación santa de Él. Es por eso que nosotros estamos compelidos a vivir buscando el rostro del Señor, y a eso le llama reconciliación. ¿Por qué debemos limpiarnos cada día? Mientras estemos acá tenemos que estar en esa operación continua, pero no para ser salvos, lo hacemos porque somos salvos. Esto se puede legítimamente llamar salvación condicional. Eso enunciado donde le ponen a ustedes le ponen en las iglesias todas esas reglas de que para ser salvo, cuando la salvación nos viene del Señor y por gracia. Dice el Señor, mientras ustedes están haciendo todas esas cosas que enseñan ellos, Dios está esperando y esperando y esperando. Según esas enseñanzas, Dios está esperando a ver si usted lee la Biblia, esperando a ver si usted decide orar, esperando a ver si usted se arrepiente, esperando a ver si usted aprende a congregarse en una iglesia, esperando a ver si usted se decide a ser bautizado en aguas por inmersión. Y entonces, si usted hace todas estas cosas, es que puede tener esperanza de ser salvo. Nada más falso que eso. Usted es salvo por gracia en Cristo Jesús. Y por ser salvo, entonces usted hace todas estas cosas. La palabra de Dios enseña la verdad de una elección incondicional. Esa sí es de Dios, esa sí es bíblica, esa sí está en la palabra. La elección incondicional. El Señor lo eligió a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo para ser alcanzado por la gracia y por la misericordia de su amor. Es de eso que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos habla, de esos dos hermanos, Esaú y Jacob,
quienes no habían aún nacido, todavía no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bien ni mal. Esos dos hermanos no tuvieron oportunidad de hacer nada, pero Dios determinó, mucho antes de ellos nacer, cuál era su elección para el destino de cada uno de los dos. Uno, elegido para salvación, el otro, elegido para destrucción y perdición. Esas fueron las palabras del Señor cuando dijo, el mayor servirá al menor. Significa esto que por esa decisión soberana de Dios ya no hay necesidad de arrepentimiento ni necesidad de fe para ser salvo. Lo que esto significa es que cuando Dios escoge salvar a un hombre, el Espíritu Santo ha de traer convicción de pecado al corazón de ese hombre. Y Dios mismo le pondrá dentro de su corazón la fe que salva a ese mismo hombre. Los elegidos y los rechazados compartían la misma miseria, pero Dios a sus elegidos decretó y determinó traerlos a Cristo para que sean salvos y también, en efecto, llamarlos y traerlos a su comunión por la palabra y por su espíritu, para otorgarle como un regalo la fe verdadera, justificación, santificación y habiendo de forma prodigiosa y poderosa de preservarlos en una perfecta comunión de su Hijo, para finalmente glorificarlo para una demostración de su misericordia y para la alabanza de la gloria de su gracia, tal y como está escrito, según, dice el Señor, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, el Señor nos predestina, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Esto es Efesios 1, 4 al 6. El Señor nos escogió a sí mismo como Él determinó que Esaú serviría al menor, que era Jacob. Y ya ahí no habían ellos nacido cuando el Señor dijo esto. No habían nacido, pero ya el Señor tenía su elegido para la salvación y su elegido para ser condenado, como lo fue Esaú. Romanos 9, 15, 16 nos dice, Dios nos dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no por su decisión propia, ni porque usted haga obras. Ahí se refiere cuando dice que el que corre, no por las cosas que usted hace, no, sino por las cosas que Él hizo, de quien Él tuvo misericordia y a quien Él escogió y eligió desde antes de la fundación del mundo. Juan 1, 12, 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto que le recibieron y que creen en su nombre son a esos que Él escogió para darle fe. ¿Para qué? Para eso mismo, para que le reciban y para que crean. El Señor es el dador de la fe. Y dice esto, que Él es quien da la fe para que nadie se gloríe. ¿Cuáles son los que reciben a Cristo? ¿Y cuáles son los que creen en su nombre? Lo que el Señor preparó de antemano para que así fuese a través del Espíritu Santo, quien los redarguye y le da el conocimiento y convencimiento de pecado. Entonces a eso que Él dice, más a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Cuando usted fue hecho un nuevo ser y usted nació de nuevo en Cristo Jesús, usted no, Él lo engendró no de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios, que así es como Él nos hizo en Él, sus hijos aceptos en el amado.
no fue de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad fue de Dios hacerlo usted una nueva creación en Cristo Jesús. Vosotros no me elegisteis a mí, dice el Señor, sino que yo lo he elegido a vosotros. Juan 15:16. Si el Señor dice que Él es quien nos elige y que no nosotros a Él, ¿a quién debemos creerle? A lo que le llaman a usted para que usted elija creer en el Señor, para que usted decida, para que sea una decisión suya y la gloria sea suya y no del Señor. No, la gloria es de Dios. Él es quien nos elige, Él es quien nos eligió desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros ni siquiera estábamos, no habíamos nacido. Ya el Señor nos había elegido para esta salvación. La decisión de Él fue soberana. Por eso cuando Él vino por lo que se le habían extraviado, por lo que se le habían perdido. Y esos que se le habían perdido era porque eran de Él, porque a nadie se le pierde lo que no es suyo. Al Señor vino por eso que se le habían perdido. Debido a esta verdad es que decimos y establecemos que la elección no se fundamenta en una falsa promesa de que Dios conocía quiénes habrían de decidir por sí mismos creer o elegir tener fe o creer u obedecer. Pero la verdad es que el que cree ha sido elegido para que crea y para que obedezca y para que sea santo en Cristo Jesús. Es por esto que la elección es la fuente, la única fuente de toda bondad de salvación, de la cual procede la fe que salva, la justicia, la santidad y todo otro bien que procede de Dios. Y finalmente la vida eterna misma viene por la elección, las cuales son todo fruto y efecto de lo que nos dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si el Señor es quien nos escoge, si el Señor es quien nos limpia de todo pecado, porque dice que nos amó tanto que envió a su único Hijo para todo aquel que en Él cree, no muera, mas tenga vida eterna. Y no perecerá jamás. Esa vida eterna no viene del Señor. Esa vida eterna no viene del que nos limpió, del que nos lavó, del que nos hizo una nación santa y sin mancha delante de Él. Esa salvación solamente la puede producir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es como el Señor nos habla. Si el Señor lo dice, yo lo creo. Y no solo que lo creo, sino también que lo manifiesto, que lo llevo, que lo predico, que lo enseño. Porque el Señor, la verdad está en Él. Y cuando la verdad está en Él, no importa ningún otro argumento de tradiciones religiosas que le enseña a usted que usted se puede hacer, evolucionar, a lograr lo que Cristo logró por nosotros. Porque si lo hacemos de esa manera, estamos negando la verdad de Dios y estamos negando a Cristo. Para que la gloria sea de Dios, la gracia y la misericordia nos viene de Él. Toda gloria y toda honra es para el Señor. En Cristo Jesús hemos sido salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Si vemos en Romanos 3:21, vemos que el Señor nos sigue hablando acerca de que es su decisión cuando Él nos dice, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ahora, en este tiempo de la gracia, en este tiempo de Cristo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué la justicia? Porque en Él fuimos justificados. El justo fue Cristo, quien nos dio la justificación a todo lo que somos de Él. Dice el Señor, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La ley en todo manifestaba y hablaba del que habría de venir, que vino, que fue Cristo. Y los profetas lo anunciaban también. Pero ya Él vino y se manifestó, y a partir de ahí empezó ese nuevo pacto en Cristo Jesús, quien fue, quien nos justificó y quien es quien nos tiene en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todo lo que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Y como dijimos anteriormente, el que cree en Cristo es porque fue elegido por Dios para creer, para darle esa fe. Y esa fe de creer
en Cristo nos viene a través del Espíritu Santo, quien no redarguye, quien no hace entender que lo que se nos está predicando en el día de hoy viene de parte de Dios. Y cuando el Señor te revela esa luz en tu corazón, entonces tú te encuentras con la decisión de seguir esa luz que se ha abierto en este camino. Y tú entiendes que tú naciste de nuevo, porque ahora tú puedes escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Y por qué te digo que escucha la voz de Dios? Porque Él lo dice. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Cuando usted se siente identificado con la palabra que se le está predicando, es porque usted es una oveja de Dios. Porque el Señor le ha puesto en el corazón el oír la palabra de Dios y tomarla como suya. Eso le dice a usted que usted es un hijo de Dios, que usted fue escogido para salvación, que usted fue dado de vida eterna, que usted ha sido santificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa necesidad que usted tiene de seguir escuchando la palabra de Dios lo identifica a usted como hijo de Dios. No espere que ninguna religión, que ningún hombre, por más título que tenga, venga a decirle si usted es hijo o no es hijo. El Espíritu se encarga de revelárselo a los que son suyos. Por lo que en el amor a la palabra, en el amor a predicar, en el amor en hacer lo bueno, usted puede identificarse como ese hijo de Dios que Él escogió para darle la salvación. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, a los que Él escogió. Él escoge de los judíos, coge de todos los pueblos, lengua y nación para darle salvación. Él no ve diferencia, esas diferencias Él no la ve, porque Él sabe que los que se le habían perdido estaban en el mundo, aunque no eran del mundo, y a ellos fue a los cuales Él le trajo esa salvación, a los elegidos de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Estamos destituidos de la gloria de Dios, porque al transgredir nuestro padre Adán, pues nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso se hizo necesario que Cristo viniera para que quitara el pecado del medio entre Dios y nosotros, porque nos separaba de Dios. Entonces éramos todos, no eran los judíos, todos los gentiles, estábamos todos los que somos de Dios separados de Él por esa transgresión que se dio. Teníamos lo que le llaman el pecado original en Adán, y lo teníamos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y estábamos contaminados, y por eso nosotros no estábamos acá, pero estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Y qué hizo Cristo? Quitó eso del medio. Y ahora somos justificados en Él y somos aceptos ante Dios como sus hijos. Somos esa nación santa, esa nación celestial. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. El Señor no dijo que tiene que hacer esto, aquello y lo otro para ser justificado. Gratuitamente significa que tú no tenías que hacer nada. Por su gracia, la gracia del Señor. La gracia del Señor fue la que te dio esa justificación. No lo que tú haces o lo que tú puedes hacer. Las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si usted hace algo es porque usted es santo, es porque usted es salvo, es porque usted ha sido justificado, es porque usted fue predestinado para eso, y esas obras las preparó el Señor. Ahora, si las hacemos como que son algo de nosotros, con jactancia, el Señor nos ve esas obras como trapo de inmundicia, porque Él no las acepta para lo que Él no tiene que dar por gracia de manera gratuita. Esa es, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el pago por todos nuestros pecados. Por todo nuestro pecado lo pagó Jesucristo. Él es nuestra redención, no nosotros ni las cosas que nosotros podemos hacer. Es Él el que nos redimió, es Él nuestra redención, Cristo Jesús, no las cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, debemos hacer todas las cosas buenas que agradan a Dios, pero porque somos hijos de Dios, porque estamos en la naturaleza santa, porque nosotros como santos, su santo, como Él nos llama, debemos ser esa verdad que se manifiesta para dar testimonio de su gracia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
El Señor puso como propiciación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Puso a Jesucristo, su Hijo, porque era el único que fue concebido sin pecado concebido. Él fue el único que tenía esa sangre, que todavía vive, que todavía está en el aire, que lo cubre a usted, que me cubre a mí. Esa sangre solamente la tenía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Él lo puso como propiciación para quitar esa barrera que no nos permitía estar con el Señor en esa conciliación, de poder ahora orar y hablar con Él, de poder congregarnos en su nombre, de poder alabar y adorar su santo y divino nombre. Es el Señor quien hizo toda esa obra para que podamos ser alcanzados en Él. Con la mira de manifestar en este tiempo, ahora en el tiempo de la gracia, su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién nos justifica? Es Cristo. Nuestra salvación es incondicional, porque el Señor no nos pide nada para que nosotros seamos salvos, sino que Él hizo todo cuanto tenía que hacerse para darnos esa salvación. Si usted se enteró hoy de que usted fue salvo en la cruz del Calvario, esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el verdadero evangelio. Lo que nosotros le estamos predicando a usted es la palabra de Dios, como Dios la dice, no religiosidad que lo aparta del Señor, sino la palabra de verdad que lo acerca y le dice que usted es un hijo de Dios, que usted fue escogido desde la fundación del mundo para que usted goce de todas las maravillas, toda la vida abundante que hay en nuestro Dios Todopoderoso. Y por último, le dejo con este versículo 28 de Romanos 3. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley te pone a hacer obras para que tú vivas en cumplimiento de lo que el Señor dice. Pero nosotros lo que creemos, hemos sido salvos por fe. Y esa fe es la que está en su corazón porque Dios se la ha dado. Ha sido un regalo de Dios. Usted no es justificado por las obras. Usted es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto ha llegado a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios, su programa especial de los sábados, Manantial de Luz, Fe y Libertad. Hasta el próximo sábado, amados hermanos. Dios lo bendiga a todos. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios